¿Ahí? A ver ahí. ¿Me escuchas? Sí, sí. ¿Ahí sí o Vale, no? ahí. Sí, ahí no suena nada. Está perfecto. Ahí sí. ¿La gente no escucha bien la que se está uniendo a la transmisión? ¿Sí? Que nos digan, por favor, que sí se escucha bien. Ahora sí. Sí, sí, me parece que ¿Ah? ahí se escucha bien. Maravilloso. Ya. Aquí ahora sí, oficialmente Ahora sí. empezamos en Busca el tiempo perdido. En una nueva misión que hemos estado aquí resistiendo, celebrando, porque hoy día, ¿qué pasó hoy día? ¿Qué pasó hoy día? Después de haber tenido ayer un día bien raro, Oye, sí, pues todo. verdad. Se nos está escapando ese Sí, detallito. eso, siempre nosotros partíamos con la contingencia, así que Claro. ahora tiene que ser, no podemos obviar que ayer fue histórico en el sentido injusto por el tema de que pasó con Antonia. Claro. La gente salió a manifestarse y justo coincidió que estaba el Senado también votando por el retiro del 10%. Y eso también generó su controversia ya aquí en el barrio se escuchaba, pero hacía todo pulmón el cacerolazo y el violador en tu camino. Entonces fue un día negro, yo lo diría también en ese Mm, sentido. Una sí. justicia patriarcal que debe estar, debe caer, según mi punto de vista, tiene que caer con todas sus letras. Pero no me quiero quedar ahí, porque también sucedió que estaba el retiro de la votación de la discusión de este proyecto del retiro del 10%. Y hoy día fue aprobado y pasó a la... Si no me equivoco, hace un rato, ¿o no? ¿Qué fue lo que Claro. pasó? Que Piñera firmó, ¿qué cosa? Piñera, bueno, no, la jefe o jefe de prensa dijo de que mañana se va a promulgar, así que desde mañana comenzarían a correr los 10 días para que la gente ya lo pueda empezar a pedir, pues, según la, ¿cómo se llama? Mm. Me parece que era 10 días o de una cierta cantidad de días después de promulgada ya se podía empezar a hacer la solicitud, así que tendremos Ya. 10%. Tenemos 10%. Ahí. Esa es una Ya. buena señal, buena señal. Buena señal, pues el pueblo ganó esta vez, pues. Así que empezamos ahí un poquito brevemente. Antes nos podíamos extender un poco más la contingencia porque era otra dinámica en el estudio, pero ahora por esta vía Instagram Live nos cuesta un poquito, pero en Claro. todo. ¿Por qué hoy día? ¿Qué programa especial tenemos hoy día, Joaquín? No, Cuéntanos hoy día ahí, ¿por qué estamos tan emocionados así? Tuvimos una reunión de pauta así, pero debatida, que duró un programa conversada, entero, que duró un programa sí, po, entero, ¿no? Estuvo notable esa conversación. La disfruté un montón. con vino navegado, dicho sea de paso. Mira, navegado, bueno, yo estoy contento nomás. Debería estar celebrando y que voy a ir a Sí, buscar po, mi 10%. exacto. Mira, yo creo que estaba pensando hace 2 años atrás que nos visitó Elvira Hernández en el episodio número 51 Uy, de En Busca del Tiempo Perdido tiempo y estaba perdido. recordando de que Elvira Hernández nos ha acompañado en 2 ocasiones. Una fue para el episodio 51 y otra vez fue cuando nosotros conmemoramos los 50 episodios del programa, ahí en una Ujú. actividad que realizamos en el espacio extravagario de la Fundación de la Casa de Neruda. Sí, Y, y además de Elvira nos acompañó Daniela Catrileo, Gastón Carrasco, si no me equivoco, sí, ¿o fue el no? Gastón. Sí, fue el Sí, Gastón, la Orquesta de Poetas, estuvo estuvo la bien bonito eso. Sofía Brito, Sofía Brito también, la Daniela Catrileo. Fue lindo. Elvira el Pepe Cuevas siempre, también. el Pepe Cueva, Elvira siempre, cada vez que hemos conversado con ella, igual tras bambalina, cuando fue el programa esa vez, y la entrevistamos, fue notable porque detrás de todo lo que ella nos decía hay una potente voz. Entonces, esa sencillez que tiene ella de Mm, relacionarse, de que tú le pides, por ejemplo, oye, vamos a hacer Elvira, vamos a hacer una actividad que reúne, no sé, está la resistencia, con respecto a alguna lectura, apoyar a algunos jóvenes o presentación de algún libro y todo. Yo tengo una anécdota con Elvira, la conocí de una manera bien,
bien antes, mucho antes del programa y todo lo demás, po, no ¿Ya? en las lecturas. Elvira fue mi profesora, ¿Sí? ¿Dónde? sí, pero Elvira ni se acuerda porque Ah, fue en un taller que estuve en la Biblioteca de Santiago y me hizo clase la Elvira, el Pepe Cueva, la Soledad y bueno, la Elvira hizo una clase magistral con respecto al proceso de escritura, me acuerdo. Y yo no la ubicaba, nunca la había leído, nunca la había visto en mi vida. O sea, yo ignoraba realmente quién era Elvira Hernández. Y me pareció tan, no sé, tan sencilla, al igual que, y tan amorosa, hablaba bajito, pero era potente. Entonces, yo no lograba escucharla del todo porque hablaba tan bajito que que quería capturar la profundidad del discurso que trataba de comunicar ella. Pero no, pero bueno, y ahí la conocí. qué Tenía buena. un... Sí, hay alguien vendiendo maní. Muy folclórico ¡Ay, es esto, un ¿eh? clásico! Un clásico. Sí, un clásico. Así que esa es la anécdota que tengo con Elvira, como la conocí. Y de ahí Mira, en qué adelante. bueno, qué genial. Así que... Bueno, mira, partamos, yo creo, Vamos, mencionando de que si bien nosotros lo conversábamos en ese programa anterior llamado Pauta, que pauta. si bien nos parece que es un buen homenaje el solo hecho de que a Elvira permanentemente se le esté postulando para el Premio Nacional, este no es un programa para hacer campaña, aunque nos parece de que Elvira Hernández desde hace mucho rato que tiene merecido el Premio Nacional de Sí, Literatura. Y le haría muy bien este año, como muy en hartos espacios se ha discutido la idea, le haría muy bien de que este año el Premio Nacional se le entregara a una mujer poeta y que además, ojalá también, sin desmerecer en la calidad literaria de Rosabetti Muñoz ni de Carmen Berenguer, Berenguer. que se lo dieran también bueno, que se lo dieran a las tres también. ¿Cuál es la tasa? Lo que pasa, lo novedoso, los perrunos ahí celebrando ahora el cacerolazo. Sí, Eh, lo que pasa es que lo interesante de, digamos, de todo esto de los premios y lo que llama la atención es que desde Gabriela Mistral, que no hay ninguna poeta nominada, o sea, ninguna poeta ha ganado el Premio Nacional de Literatura y esos son como más o menos un poco más de 70 años, si mi claro. memoria no me falla. Bueno, a Y, Gabriela se lo dieron el 51. mira, sí, Siempre, pues, o siempre sea, tengo muy marcada esa fecha. acá. Oye, disculpa, hay gente que nos dice, perdón, que creí que iban a entrevistar a Elvira. La hemos entrevistado a Elvira. La hemos Solo que hoy entrevistado, día está. está ese programa. Lo que pasa es que hoy la invitación era a que nosotros, en la idea, hablar sobre la poesía y la escritura de esta tremenda poeta. Justo que está nosotros, no, en nuestro repertorio de autores estaba ella ya. Entonces, igual quisimos hacer de alguna manera este programa, emitirlo independientemente de que esté nominada al Nacional. Claro, Así que también coincide, genial, hay tres poetas, tremendas voces muy distintas, muy cada una con su propia singularidad, pero celebramos que sea así, que una de las tres lo gane porque está muy merecido la nominación y creo que, bueno, en fin. Pero para decir, aclarar, como decías tú, que no, que el premio, no, este programa no tiene nada que ver con hacer como una especie de campaña sobre el premio, al contrario. Queremos claro, enfocar, dar a conocer en profundidad más y reflexionar en torno a la obra de Elvira. ¿No es claro. así, Joaquín? Y de alguna Para que manera veamos un poco... también explicarnos, Mm, responder por qué una persona como Elvira Hernández, que podríamos decir, por ejemplo, que es quitada de bulla, que tiene una ujú, producción súper consistente a lo largo del tiempo, aunque poco sí, difundida, siempre en editoriales pequeñas, con bajo tiraje,
salvo las dos publicaciones, bueno, podríamos también mencionar tres, que es Los Trabajos de los Días, que es la antología de toda su trayectoria. Diría también Sobre la Incomodidad, que son los trabajos de crítica de ensayo, la Mm, labor crítica de Elvira Hernández, y el trabajo de Pájaros desde mi ventana de Alquimia Ediciones, que también tiene una amplia difusión. Salvo esos tres, y bueno, y también cuando se republicó la bandera de Chile por la editorial Cuneta, también puede haber tenido un tiraje importante, pero es una autora que, si bien, insisto, ha tenido un trabajo tremendamente sostenido, muy importante, eh, no es una poeta que dentro del espacio público arrase como con todo el mundo. mm, Muy por el contrario, es una figura que eso lo conversábamos antes, que a mí me llama mucho la atención de que deja que los libros hablen por ella. Y si bien claro. sus entrevistas son súper clarividentes y su ensayo y su trabajo como crítica ha sido muy importante, tanto para la difusión, para el análisis, para la discusión, para merodear la obra de otros, eh, ella como figura pública, algo que yo mencionaba y que compartíamos antes, como que está y no está. Mm, Y desde los 80 se da ese patrón de que participa en muchas lecturas. Por ahí alguien decía en los testimonios que alguien por ahí ya había escuchado los poemas de la bandera de Chile sin antes ser publicados, porque Elvira Hernández era mucho de participar, de lecturas, cuánta lectura hubiera, participaba, pero las publicaciones, que es como el rango donde habitualmente se tienden a categorizar o se tienden a identificar a los autores en general, eran pequeñas. De hecho, el libro más importante es, por lejos, probablemente, de Elvira Hernández, que es La bandera de Chile. Se publica mucho tiempo después de haberse escrito. Se publica primero o se traspasa a través de copias, eh, fotocopia, claro, desde el fotocopias, bueno, con 81. Claro, pues mimeógrafo, y después, fue y cuando se publica en Argentina, después se publica en en Chile. Argentina. Sí, pues. Entonces, Y es circuló de manera clandestina mucho claro. tiempo. Mm, Además que era un libro completamente contrario a las ideas del régimen, entonces, bueno, que un libro que también que según se menciona se escribe post el post de que Elvira Hernández fuera capturada en el cuartel Borgoño en ese entonces por la CNI, entonces, que fue en el 79, si mi fecha, claro, si claro. tuvo como Entonces, 5 días, sí, si no. según lo que alcancé a leer por ahí, estuvo unos días. Ella cuenta de que andaba con propaganda contraria al régimen. Entonces, de alguna Y no manera, como que, compartía, claro, y se no compartía justificaba, ahí. pero una vez que sobrevive a ese espacio, porque cualquier persona que haya pasado por ahí es un sobreviviente, escribe estos poemas de la bandera de Chile que algo muy interesante que conversábamos también antes, octubre le da una nueva vida a esos poemas. Y es porque de alguna manera nos damos Exactamente. cuenta de que los poemas de la bandera de Chile siguen teniendo la resonancia y siguen teniendo la importancia que sirvieron para los años 80. Y si uno va indagando después en los ensayos que vamos a ir posteriormente conversando sobre eso, se da cuenta que el análisis que va haciendo Elvira Hernández ya en el 91 todavía se puede aplicar para lo que sucede el día de hoy. Que hoy día quizás es el argumento extremado de lo que Elvira Hernández ya lograba patentar para el año 91. Entonces, si bien es una figura que va, pertenece y no pertenece, como que se oculta y aparece en el espacio público, sí es una persona que está permanentemente atenta a su época, sus obras son totalmente contingentes, pero que siempre Sí. apuestan por mirar lo trascendental a lo que mirar lo trascendental de lo particular. Claro, o sea, Bandera de Chile es que uno de los libros emblemáticos de Elvira Hernández, que en el 2010 fue editado por Cuneta y que digamos que de alguna manera toma vida ahora, o sea, hace poco en el estallido social que pasó en octubre,
nos invita también a preguntarnos, que es lo que hablábamos ahí, en esto, de que por qué, digamos, de alguna manera, la poesía de Elvira Hernández ha sido tan trascendental y a su vez sigue siendo hoy trascendental y muy contemporánea en la poesía chilena y latinoamericana. ¿Qué hace que hoy día que nosotros estemos en este programa? Porque a diferencia de los anteriores, nosotros estábamos hablando de autores que ya no están, ¿me Claro. entiendes? Que solamente conservamos el legado de sus obras, de su figura. En cambio ahora no, tenemos a la autora y tenemos a la poeta. Entonces, ¿qué hace que hoy día nosotros digamos, ¿por qué tenemos que hablar de Elvira Hernández? ¿Qué es lo trascendental de la escritura de Elvira Hernández? ¿Qué ha sido lo trascendental y qué es hoy en día? ¿Por qué es fundamental en ese sentido? Te devuelvo un poco eso, que me digas, ¿consideras tú por qué es fundamental y trascendental hoy, actualmente, en la poesía chilena, la escritura, las obras de Elvira Hernández? Bueno, a lo mejor la Tomando lengua. de esa premisa de que tomó y de alguna manera no hace tanto sentido y tanta cabida la bandera de Chile. Sí, que mira, y ahí yo reconocía de que igual me iba en una volada muy extraña, igual, pero que yo creo, al menos me hizo harto sentido de que en Elvira Hernández logro reconocer, probablemente más que en otros poetas que elaboran un discurso también crítico a través de los ensayos, de una crítica literaria, Ujú. logra desarrollar en su poesía y en sus ensayos, que al menos yo los disfruté muchísimo en este libro que se llama Sobre la incomodidad, publicado por la UDP, eh, una intención omniabarcante. Pensé toda la tarde esa palabra. Es ¿Ya? impresionante que con una finura en en el lenguaje, con una sintaxis muy breve, muy medida, cada palabra, cada frase, sus ensayos son muy pequeños. Por de pronto, para dar un ejemplo, Borges, Ricardo Piglia en algún momento decía, Borges nunca escribió algo más de 10 páginas. Elvira Hernández, sus Ujú. textos son mucho más breves. Probablemente, al menos de los ensayos que aquí pues, se pueden constatar, no tienen más de 5 páginas, salvo uno. Pero de entre esos ensayos, son cortos precisamente porque además con la inminente habilidad para el pensamiento que tenía Elvira, pensando que ella estudió filosofía, eh, logra pensar el Chile completo desde norte a sur y en sus 200 años, mostrando Mm. tanto, no tanto sus luces, pero mostrando esos rasgos de violencia que ocultan aquellos elementos que nos hacen considerarnos como chilenos. Y eso es algo ¿Ya? poderosamente hermoso porque lo hace en un texto breve, fino, conciso, pero a la vez abarca una temática que es muy compleja pensar, yo al menos lo considero así, pensar Chile completo en su larga extensión de su historia, de su espacio y de su tiempo, Ujú. abarcarlo en una obra breve y de manera que refleja tanto los elementos que se le pueden considerar como honrosos como deshonrosos, hacen que Elvira Hernández termine siendo fundamental. Y por eso a mí me genera mucho sentido que un libro, por ejemplo, como la misma bandera de Chile, adquiera validez en contextos completamente distintos. Un ejemplo, voy a entrar ahí como un poquito más a Ujú. fondo. Tú mostraste ese libro, que contarle un poco, hay una parte que es fundamental de que tú has hecho mención con respecto a la escritura de Elvira Hernández, que no es precisamente su escritura poética, sino que su escritura ensayística. Hay Sí, muchos ensayos de Elvira Hernández que están circulando por la web, pero UDP, con el editor Guido Arroyo, que es su editor, hizo un trabajo tremendo en reunir todos estos ensayos, o digamos, la mayoría de los ensayos de Elvira Hernández, mostrando también un pensamiento crítico, poético, con respecto a la escritura de la poeta. claro. Un lado que ha sido poco, digamos, no quiero decir estudiado,
pero quizás poco leído, y que esta obra viene un poco a mostrarnos como con una panorámica con respecto a las reflexiones en torno a la poesía, a todo lo que tú estás, a la identidad también, a lo social, a que la escritura en ese sentido probablemente más ensayística toma cómo tú, por ejemplo, te voy a dar una pregunta, cómo tú ahí distingues o hay similitudes con respecto a la escritura como un cuerpo político, viéndolo desde la poesía y en esta parte ensayística de Elvira. ¿Cómo tú mueves esas dos vertientes, cómo la analizas y, digamos, genera una mirada mucho más profunda y ahí entramos como lo más minucioso con respecto al estilo, la escritura que tiene Elvira, que son temáticas que también se encuentran en su poesía, eh, pensando en la obra ensayística que editó la UDP. Sí, mira, yo creo que una de las primeras cosas que habría que mencionar es que Elvira Hernández además es una privilegiada de poder haber podido habitar un mundo donde tuvo de primera fuente a Juan Luis Martínez, a un Rodrigo Lira, a una Estela Díaz Farín, que si bien era de una generación Exacto. anterior, ella escribió sobre ella anotando aquellos elementos Sí. y además siendo algo bien interesante, que eso no quiero dejar de mencionarlo. En este congreso femenino, De femenino. se me olvida siempre el nombre, pero el Congreso Latinoamericano Congreso de femenino. Escritura Femenina, Sí. eh, ella rescata a partir de ese congreso, donde ella es parte del comité organizador, rescata fuertemente, o a partir de ahí comienza el rescate de la figura Estela Díaz Barín, que cuando nosotros lo conversamos en unos capítulos atrás, habíamos mencionado que post golpe la figura de Estela Díaz Barín, la figura pública de Estela Díaz Barín va en bajada porque de alguna manera también se vio afectada por el trauma, el trauma de Chile. Sí. Entonces, hay una preocupación muy fuerte entre Elvira Hernández y su tiempo, y en su obra ella lo demuestra a tal punto que yo no sabría cómo poder definirlo, pero al menos a mí yo me trato de conformar con una sola respuesta de que Elvira Hernández responde a esa necesidad que al menos mi amigo Miguel siempre me menciona, de esa sensibilidad del escritor o del artista o del poeta que debe tener en todo minuto, de que tiene que ser un agente partícipe de su tiempo, a tal punto de poder dar cuenta de las cosas que están sucediendo en su tiempo antes de que se conviertan, antes de que entren en crisis. Y cuando menciono esto pienso en el segundo ensayo que aparece acá sobre la incomodidad, ensayo que tiene el mismo nombre, del año 91, donde ella se da cuenta y de alguna manera va reflejando cuál va a ser la actitud que va a tener ella a lo largo de la postdictadura, que es que su escritura entra en una suerte de incomodidad porque se da cuenta de que el libro y la producción escritural entra dentro de la dinámica del mercado, dinámica ¿Ya? que ella ve como si bien como una manera de poder acercar a mayor cantidad de, de gente el libro, la lectura propiamente tal, en eso también ella ve una suerte como de falsa democracia. Lo hablamos en la reunión de pauta, ya, pero dale con esa parte ¿Cachai? sentido porque ahí vamos a entrar de lleno a lo que, de alguna manera, lee Entonces, lo mira, que da fíjate que cuenta de eso. ella lo dice bien sencillo al final de este ensayo. Dice, Ya, dale. si la palabra periodística debe hincharse de información hasta reventar, y la elocuente palabra política debe informar hasta la confianza, o sea, hablando del exceso un poco de información Ujú. característico del neoliberalismo, la palabra poética, y es esta también una enseñanza heideggeriana, para que hable, para que diga, debe preñarse de silencio. Este aviso es para el mercado y su producción, para el desarrollo de las fuerzas productivas e intelectuales y para la centena de críticos literarios en cesantía. De todo esto se desprende mi incomodidad en la escritura, un tránsito que va del desapego a la voz al apego al silencio. Mi escritura se ha hecho en el ocultamiento. Fíjate que lo que dice ahí Elvira cruza con un poco
con esa parte que tú dijiste de presencia y ausencia, ¿te acuerdas que partiste diciendo eso? Me remite también a pensar algo que ella dijo hace muy poco tiempo con respecto, en esa misma línea, entendiendo cuál sería el rol que tomaría la escritura, en este caso ella se hace referencia a la poesía, digamos, en la realidad, ¿me entiendes? Em, Creo que Elvira, el ejercicio ahí, no sé qué, cómo tú reflexionas en torno a cómo ella visualiza. Lee la última parte, ¿puedes leer la última línea que Ujú. dijiste? Por fin. Dice, de todo esto se desprende mi incomodidad en la escritura, un tránsito que va del desapego a la voz al apego al silencio. Mi escritura se ha hecho en el ocultamiento. Ya, ¿qué te dice a ti eso del ocultamiento? ¿Qué crees que Elvira quiso decir? Porque Elvira habla desde ahí, o sea, su escritura, pero su escritura desde su inicio, digamos, ponte tú, de su libro más emblemático, Bandera de Chile, da cuenta, de alguna manera, de que Elvira, por el tiempo en que vivió de la dictadura, la escritura se tornó como un arma de resistencia. ¿Sabes Claro. por qué? Porque hay una parte que tú dijiste ahí que me hiciste remitir a algo que leí, que hizo el trabajo esta revista, La Palabra Pública, que saca la Universidad de Chile, Ah, sí. que uno de los últimos números. Y sabes que ella habla ahí un poco de eso, de ese ocultamiento. Hace referencia a eso y en esa línea, mira lo que dice, para a ver que complementemos Ujú. esa reflexión de que tú hablas. Dice, yo tenía una escritura, no, yo tenía una escritura secreta que nunca pude compartir en un grupo de discusión literaria. Porque el país se polarizó de tal manera que aunque era para mí algo central, la desarrollé en solitario. No había tiempo, vivíamos casi sin dormir, en permanente alerta. En dictadura tampoco pude llegar a tener un periodo de formación como el que un escritor desea. Una dictadura te crea barreras poderosas que parten por la censura y tienen una incidencia muy fuerte en el lenguaje de un pueblo. Eso fue para mí gravitante. Lo que había escrito lo boté porque no servía para nada. Entonces me fue como a empezar a alfabetizarme de nuevo porque todo había perdido significado. En ese momento la resistencia de la escritura consistió en no dejarse avasallar la conciencia y no perder la memoria. Mm, buenísimo. ¿Cómo lo tomas tú? Claro, ahí cómo se torna ese ejercicio, digamos, de la escritura. Claro, además de que la En ese escritura, ocultamiento de donde ella viste, de donde lo reflexiona y es lo que dice en ese ensayo. Me genera que esta entrevista es del año pasado, mm, le hicieron justo en el periodo cuando estaba el estallido social. además Estaba de que empezando. recordar algo que yo creo que ahora vamos a comenzar a mencionarlo con respecto a la, propiamente a la poética de Elvira, esto de que Exacto. la poesía recoge una memoria y las palabras Exacto. recogen una memoria. Y la Exacto. poesía en este caso, uno de los elementos importantes que se pueden ver en la poesía de Elvira es que de alguna manera arma, rearma un Ujú. discurso de memoria que, como tú bien decías en la pauta, se instala primero desde la resistencia y que probablemente después se va ampliando en esa resistencia considerando de que el, el espacio cultural que se desarrolla post dictadura es la de un mercado y Exacto, porque tampoco hay que llega, perdernos eso de vista. es súper importante hacer esta revisión con respecto al proceso de escritura de la Elvira. Es un punto muy importante lo que tú dices, porque cuando, claro, aquí ella hace alusión de en qué periodo ella empieza a escribir y se da cuenta de que por cómo llega la dictadura, su escritura se torna un lugar solitario, digamos, se sumerge en ese espacio. Pero también es súper importante decir de que cuando llega todo esto, el regreso, digamos, comillas, se Mm, entiende, de la democracia en el país, se instala un neoliberalismo tal, un sistema de mercado, que finalmente termina
como digamos, blanqueando, como dice Elvira, la memoria. ¿Y qué termina siendo en la escritura? Un arma de que termina visibilizando, denunciando, generando y mostrando desde temáticas como tópicos que aparecen muchos poetas que venían desde los 80, que lo comentamos en pauta, hasta ya hasta los 2000, la Mm, presencia de la ciudad dentro de la poesía chilena, pero no la ciudad como es vista desde de Baudelaire, digamos, de lo que estudia Benjamin con respecto a la figura del flaner que se mueve en la ciudad moderna. No estamos hablando de esa experiencia urbana, estamos hablando de la experiencia urbana donde se presenta la marginalidad, la precarización, claro, la fragmentariedad, una ciudad golpeada de tal forma que está traumatizada. claro. Y La ciudad dicta desde el trauma. desde el trauma, habitada desde el trauma. Y en ese sentido, Elvira, en libros como Santiago Guardia, que es publicado, si no me equivoco, en el, 2000, en el 92. Y después en otro libro que tiene Álbum de Valparaíso, que es publicado en el 2002. Ambos libros donde se hace presencia de la experiencia urbana. En ese sentido, Joaquín, ¿cómo tú, en ese ejercicio que estuvimos hablando en pauta, que nos quedó como ahí la frase de la memoria blanqueada, por es un sistema Sí, que arrasa y que busca, digamos, eliminar ese proceso de la memoria que es tan importante después por eso se llama proceso postdictadura, que finalmente la literatura y las artes terminan visibilizando y haciendo como, digamos, una resistencia frente a lo que estaba instalando este modelo que hasta el día de hoy está muy insertado y que está en crisis. sí, po. Además, mira, lo estaba pensando eso mismo a propósito de este libro Arre, Jale y Arre, en que en un dispositivo informático, o más que informático, televisivo, un elemento Claro. como el cometa Halley, que fue como muy bullado en los 80, eso oculta elementos. Frente a esa Mm, cotidianidad, ese espacio, como tú recordabas, blanqueado, pero cotidiano del día a día, que es donde los medios de comunicación claro. aportan a la construcción de ese imaginario. De hecho, hasta el día de hoy se comenta muy habitualmente en lo que fue el Halley, que después la misma Elvira lo ironiza en su libro, que nadie lo vio, poco menos, pero que pasó, se sabe que pasó, y eh, va mostrando, va de alguna forma, no quiero decir así, pero va desestructurando esas significaciones tan propias de la opinión pública que hacen que mostrarte de que tras eh, todo proceso coloquial, un poco medianamente medio folclórico, citadino, Mm. esconde una negatividad, un proceso de violencia bastante fuerte y que se puede ver en gran parte de su libro. Tú decías en Santiago Guardia, pero también tú lo hacías, tenías un muy buen análisis con Álbum de Valparaíso. No sé si puedes profundizar un poquito en eso, que era bien interesante. Bueno, es un libro sumamente interesante. Mira, la verdad es que este libro de Valparaíso, tengo que contarle como tras bambalinas, lo he comentado con una amiga, que lo leyó más en profundidad ella que yo, pero que hemos llegado hicimos un ejercicio porque es un libro que no ha sido yo particularmente no lo he visto, no lo encontré una vez en una librería y nunca más lo volví a ver, ni siquiera porque está editado por LOM, que fue editado en el 2002. Y desde ahí en adelante, como que no lo encontré en ningún lugar más. Y ese libro rescata, digamos, la experiencia urbana que tiene que ver con la ciudad, pero está situado en Valparaíso. Y bueno, Elvira ironiza mucho, hay mucha ironía, hay un quiebre, es súper rupturista, es súper lúdico, visibiliza en torno a esta idea, esta noción de lo blanqueado. Ahí después cuando vamos terminando voy a leer algunos poemas de ese libro. Sus títulos también de los libros están muy construidos desde esa posición. Ella también ahí coloca una denuncia, visibiliza muchas cosas de ese entonces y algo, una frase emblemática que se la voy a robar a mi amiga, que dice que muestra también todo este lado del doble estándar del chileno, porque ¿qué es lo que pasa ahí? Que ella habla, se toma los modismos chilenos, hace uso de los chilenismos, todo este habla coloquial situado en nuestro quehacer cotidiano, que ella
es tan sutil, tiene una singularidad, pero es tan asertiva, tan crítica, tan, digamos, lúdica en ese sentido, y irónica, completa, usa una ironía y un humor único. claro, Entonces, esa particularidad, esas voces que tiene, esa proliferación de voces que hay en distintas obras de la Elvira, hace que tengamos también, veamos que es una poesía en general, panorámicamente sólida, es una escritora que trasciende por ese sentido de mi manera de responder, que hoy en día es importante leerla. Y quiero decir algo, voy a citar una de las frases que te dije, que qué es lo que dice ella con respecto que lo que ¿verdad? significa para ella la poesía, para que vamos comprendiendo en estos lineamientos y vamos estableciendo estas relaciones y reflexiones. Ella dice, la poesía no es una vía de escape, mira cómo lo reflexiona, no es una vía de escape donde yo me escondo y me voy, dice, no. Pero voy a leerla como ella lo dice tal cual, no voy a parafrasear. Dice, la poesía no es una vía de escape, la poesía es una vía que conduce a reencontrarnos en un espacio común. Claro. ¿Entiendes Ese, es como ese la... espacio público que se perdió desde el golpe. La poesía viene Exacto, tiene la capacidad de poder reencontrarnos con eso. exactamente. Entonces, eso desde ese punto de vista. Bueno, de alguna manera, Álbum de Valparaíso tiene eso. Es un humor, lo recomiendo 100% porque uno conoce otra faceta. Eso es otra de las cosas interesantísimas en la poesía y la escritura de la Elvira Gay, no sé si coincidís conmigo, que ya yéndonos como en una parte más de los recursos literarios, ella es sumamente rupturista, quiebra Sí, digamos, la sintaxis tradicional, se toma también el habla popular y lo hace, digamos, lo saca de este el lenguaje ordinario y lo lleva al espacio de la escritura de lo que permite la poesía. Y esos juegos, esa dinámica que ella en la que se mueve, digamos, como su escritura, hace que finalmente responda a una trascendencia del trabajo con el lenguaje, que tú lo dijiste. No es solamente en su poesía, sino que también en su parte ensayística. ¿Te parece a ti como que hay una cierta relación en ese ámbito, ya que tú te leíste los ensayos de la Elvira, Joaquín? ¿Cómo te hace clic un poco eso? sí, o sea, mira, de por sí yo diría que aquellos elementos que son propios de la poesía que tú mencionabas, esta sintaxis, esta reutilización, esta manipulación de la sintaxis, Mm, este uso de la ironía, no sé si están tanto en los ensayos, básicamente porque me parece de que gran parte de los ensayos, al menos los que dedica a autores, el segundo, este libro sobre la incomodidad está dividido en tres partes y la segunda parte está dedicada a la obra de autores donde habla sobre Soledad Fariña, Juan Luis Martínez, Estela Díaz Barín, Rodrigo Lira, Enrique Lin. Generalmente son como celebratorios. ya, Habla en torno a ellos, pero siempre pensando en que abordando o intencionando una lectura crítica de estos poetas que inviten probablemente a la construcción de este espacio público que ha estado perdido. Y además que habla de autores exacto. que están por fuera un poco de la órbita habitual. Pues, o sea, nosotros en este espacio de Instagram hemos hablado de también autores que están por fuera de la órbita central del canon, que son los mismos que ha hablado Elvira, de Estela Díaz Exacto, Farín, me claro, acordé de de Rodrigo eso. Lira, de Juan Luis Martínez, Bueno, que Juan Luis Martínez Martínez. es un enigma permanente en la literatura Sí. chilena. Y que, ¿te acuerdas que, paréntesis, esto es una anécdota, Elvira nos contó cuando fue el programa que ella leyó, releyó, era una lectora, digamos, insaciable de la escritura de Juan Luis Martínez. Mm, ¿Te acuerdas cuando claro, nos dijo eso, cuando fue a visitarnos? Es interesantísimo porque la poesía digamos, de la Elvira invita también a reflexionarnos y a preguntarnos. Nos pasó también con los otros escritores. ¿Te pasa a ti que te interpela de esa? Porque, por ejemplo, Pájaro desde mi ventana, que fue publicado en el 2018. Te estoy llevando así como otra vertiente de la escritura de la Elvira.
esa pausa, son tan profundos, Sí, son poemas muy cortitos que te invitan a la contemplación, pero también a la reflexión, a esa introspección de preguntarte por muchas cosas que ella aborda ahí a partir de la figura de los distintos pájaros que ella ve desde donde ella vive, que ella cuenta la anécdota cómo surge escribir este libro. claro. Además que bien, pensémoslo así. Imagínate que en este contexto, bueno, el contexto de hace 2 años atrás, un año atrás, sentarse a mirar pájaros puede resultar, en términos netamente prácticos, antes de llegar a lo poético, es un elemento que de por sí no tendría ningún fin útil. No, Y precisamente es a eso probablemente a lo que invita un libro como ese, que es observar en aquello claro. y volver, como te mencionaba en la pauta, que ese programa me parece que es memorable, que es el No mejor lo programa, el que nunca grabamos, está grabado. es que no está grabado. eh, Hicimos el es programa y ahora lo estamos repitiendo, pero Estamos repitiendo, oye, esto es muy borgiano, estamos repitiendo un programa que ya se sí, hizo, pero ese programa ya fue se mucho hizo el mejor que programa. este. Entonces es como, pero qué bonito Bueno, igual y no eso. todo, claro, porque estamos en vivo, entonces ya no siempre va a ser igual. Lo que pasa es que hablamos otras cosas, pero bueno, es que ahí estábamos armando el esqueleto Claro. de lo que sería hoy Y día. sale el cuerpo entero. Salió el cuerpo entero, no nos fuimos ahí en la profunda. Entonces, la invitación de sentarse, mirar, recuperar un lirismo en una época en que parece que todo está más fragmentado, todo es más pragmático, está todo más atomizado, Mm, que son palabras de ella misma que menciona en un ensayo del año 2009, donde parte diciendo, mira, fíjate cómo parte, lo voy a leer brevemente. ¿ya? Me detengo un minuto, trato de tascar el freno para poner pie en lo que me atañe, la vida en común en nuestro enrevesado capi de tierra en donde hacemos nuestra historia, el coto social bajo el cual nos desenvolvemos los que estamos aquí, enrabiados, más divididos que multiplicados, en verdad masificados, pero no compactos. Y no tendríamos por qué estar de otra manera. Hay demasiadas diferencias. Estamos disgregados, emputecidos, falsamente globalizados, aplanados por una aplanadora no siempre identificada. Entonces, ese ejercicio que ella elabora en el ensayo, donde ella explicita en esa postura, donde coloca un freno de alguna manera, el freno de mano para sentarse a indagar en este sujeto chileno Mm, contemporáneo neoliberal y para mirar desde ahí hacia arriba es lo que me parece que ella lo aplica ya de manera con las eh, normas y las reglas propiamente tal de la poesía. claro, Entonces, es un elemento pero completamente distinto. Es, en vez de sí. em- embobarnos, ahí en una parte ocupa la palabra atolondrado, somos todos atolondrados, en vez de seguir la velocidad frenética del mundo en que nos invita el mundo, es parar, sentarse y empezar a mirar pájaros desde mi ventana. Un Eso, acto tan es un sencillo, ejercicio sencillo. tan sencillo, pero que genera la hermosura, la preciosura de los Es poemas que que, nos genera acá. exacto, y es esa insumergirte en ese espacio que muchos de nosotros no nos damos, Claro, que es la contemplación, la observación. Es un ejercicio un poco filosófico, porque uno en esos momentos contempla, pero piensa también y a veces no. claro. Digo en el sentido como que te podéis poner un poco a meditar, pero no digo en esa, no lo creo de una manera peyorativa, sino que en un buen sentido No, de la para nada. palabra. Es como algo que te invita a entrar, a transitar, a entrar en una atmósfera que te haga conectar desde otro lugar. Bueno, eso hace la poesía también, es un Claro. ejercicio que hace que nosotros salgamos de nuestro, digamos, burbuja, espacio, y siempre nos está interpelando, nos está preguntando, es un ejercicio permanente de, de que no tiene que ver con la estética, sino que también nos inunda también de mensaje, de reflexiones y obviamente de la belleza que tiene y el poder de la palabra, en todas Además sus que dimensiones y todo.
imagínate, meditar, eh, reflexionar, eh, pensar por de pronto, Mm. son palabras que están ajenas al vocabulario del, Cotidiano. del Algo cotidiano, sí, po. O del sea, cotidiano, entonces, conscientemente. claro, Todos lo hacemos, todos nosotros pensamos todos los días. Me refiero como el ejercicio consciente de estar, claro, que tú sabes que estás reflexionando, que tú sabes que estás pensando, que te estás entregando al momento, que te estás dejando llevar por esa contemplación, por esa observación, hacerse consciente de ese ejercicio. claro, Quizá la poesía también te lleva a eso, por eso cuando, no sé si te pasa a ti que dices, no, yo no leo poesía porque es muy compleja. exacto, ¿Cachai? No tiene, porque la poesía invita a un ejercicio muy parecido a entregarse a ese poder de la claro. palabra que uno no lo hace conscientemente. Y la poesía Y es un doble requiere ejercicio, un doble ejercicio de atención, ¿me entendí? claro, De entrar ahí, en la palabra, en el poema. claro, Oye, porque ¿sabes es qué tengo? entregarse, mira, una pequeña cosita, Sí, es entregarse, pero a la vez también es regalarse un espacio. exacto. Porque uno se Bueno, entrega al poder que uno puede recibir de parte de la poesía, del poema, de lo sublime, de lo bello, para regalarse un minuto para sí mismo, ajeno a toda obligación, exactamente. a toda limitación, ajeno a todas las categorías sociales que limitan, que insultan, que Mm. violentan. Es ir un poco más allá. Exactamente. Yo creo que lo que nos invita, te voy a preguntar cuánto nos queda. 13 minutos. 13 minutos, ah, ya. Lo que te quería decir que este ejercicio que nosotros hemos estado haciendo, preguntando, ¿no? Con respecto de por qué, y vuelvo a la pregunta, Claro. ¿por qué nosotros decidimos hablar de la escritura de Elvira? Es un ejercicio que, ¿sabes por qué me acordé de eso también? Que ahora me acuerdo cuando la Elvira fue al programa, y una de las cosas que más le gustó, que dijo que es que ella valora mucho el poder de la conversación, el ejercicio reflexivo con respecto a lo que te entregan esos momentos de no ponerte a debatir, sino el ejercicio de conversar por conversar. Entramos lo mismo que hemos hecho otras veces, por gusto, Claro, por entrar por esa experiencia que te permite la palabra, la conversación, la poesía, como acá. ¿Y por claro. qué Elvira finalmente termina siendo hoy una poeta maya que esté nominada al Premio Nacional de Literatura? Trascendental en la poesía chilena latinoamericana. ¿Qué nos dice esa escritura? ¿Qué nos lleva a comunicarnos con la escritura de la Elvira Hernández? ¿Qué hace esa parte? ¿Es la singularidad de su escritura? ¿Es porque es rupturista? ¿Es porque es capaz de envolvernos con distintos estilos que podemos verlo desde Bandera de Chile hasta como, por ejemplo, Pájaro desde mi ventana? Desde la parte del libro que sacó hace poco UDP, se me olvida el nombre, Incómoda, ¿cómo se llama el libro que Sobre la sacamos? incomodidad. Sobre la incomodidad. Mira el título que elige ella. Yo creo Mm. que lo eligió ella, no creo que decir de otra manera. ¿Será eso? ¿Qué nos invita también ese ejercicio reflexivo con respecto a cómo nos comunicamos con la poesía? ¿Qué nos viene a decir la escritura de Elvira Hernández hoy? ¿Por qué la escritura hoy día de Elvira Hernández está siendo tan releída por jóvenes y reeditada y fue editada y hizo un trabajo tremendo lumen con su poesía? Claro, ¿Qué es lo que nos quieren comunicar? Te tiro a claro. ti la pelota para que entremos cerrando en eso de que finalmente, ¿por qué respondemos a hacer este programa hablando que por no lo hemos hecho con otros escritores, que hoy día nos fuimos directamente, más que el conflicto de obra y vida, a la escritura en sí de Elvira Claro. Hernández? Básicamente porque Elvira Hernández todavía tiene mucho que decir y nos tiene Mm, mucho que entregar y probablemente este va a ser un breve espacio, bueno, esta etapa del premio, de si lo recibe o no, es un breve espacio más o es una ínfima fracción de espacio frente a lo que realmente podría llegar a convertirse Elvira Hernández. Eh, Solamente recoger dos cosas. Una, que una buena lectora de poesía en Chile, que es crítica literaria, que es Patricia Espinosa, desde hace mucho tiempo sí. atrás, desde hace mucho tiempo atrás, ya había dicho de que el premio nacional se le debe a dos personas claramente, Germán Marín y Elvira Hernández. Ujú. Y ahora Germán Marín que ya nos dejó el tiempo pasado, nos dejó hace un hace tiempo. poquito. Y probablemente la pregunta en torno a por qué
una poeta como Elvira Hernández vuelva a tener la repercusión hoy día o vuelve a tener la lectura en el día de hoy, es difícil de responder, pero solamente uno puede ir constatando hechos. Y el fenómeno que se da de que a partir de octubre se recuperan sus versos, pueden aparecer sus versos pintados en la calle, en alguna bonita Sí, trabajo visual pegado en alguna pared por ahí, y que se haya masificado también versos de la bandera de Chile, poemas de 30 años atrás, claro. que sirva, justifique y que además de alguna manera también va en contra de algunas de las representaciones visuales que se estaban dando en Chile. Yo creo que tú también viste de que en algunas marchas de octubre y posterior se veían muchas Se banderas veía chilenas. muchas banderas chilenas. No, en Mira, las yo te voy a calles, sí, mostrar. mucha gente con banderas chilenas y era muy raro esa Sí, cuestión. yo ¿Sí? justo, Entonces, justo ujú. perdón, no, termina la idea. No, no, sí, era eso, de que se logre eh, que un fenómeno social, político, social, cultural, económico, retome a una poeta como Elvira Hernández, que, como decíamos en un principio, aparece y desaparece del espacio público, demuestra de alguna manera, es un hecho, probablemente no comprueba nada, pero es un hecho de que hay una relectura, una revalorización de su obra que es fundamental y que eso ya algo nos está queriendo decir. Y que Mm, los versos de ella se pues conviertan en vox populi, en la opinión pública, es probablemente el mayor triunfo que pudiera tener alguien como poeta, no sé. sí, además también porque dan cuenta de que su poesía es una poesía sólida, es una poesía que ha trascendido muchas generaciones, que se ha mantenido, que ha sabido reinventarse en eso desde la escritura, en esos espacios. También la escritura de ella también ha sido no solamente de denuncia, sino que también de resistencia, de una escritura también política desde Bandera de Chile, pero también una escritura irónica, una escritura que tiene mucho humor. Lo más interesante es cómo ella, de a partir de eso, juega en el lenguaje y se toma la palabra. O sea, Mm, yo digo que desde la escritura ahí ella ahí se toma la palabra de una manera tal que uno habla con Elvira y su escritura es la que habla. Si eso es lo más maravilloso que he sido, no sé que si tú coincides conmigo, que las generaciones de ahora han ido revalorando y hemos puesto también la crítica en no mirar la obra. No la figura de Elvira, la obra de Elvira. claro. ¿Por qué es importante la obra de Elvira? La obra de ella habla sola. Como ella dijo, al principio dijiste tú, cuando la entrevistaron para preguntarle sobre que está nominada al Premio Nacional, po, Mm. que ella lo que respondió con respecto a que los libros hablen. Claro, dijo, mira, Ahí aquí está la tengo. todo. Como autora, Repite lo que tengo que dijo. guardar silencio. ¿Viste? Es el momento de que solo hablen los libros. Exactamente. En ese sentido es lo que apunta y trasciende desde ese punto de vista. La escritura es la que habla. La escritura. Claro. Por eso hay que leerla. Sí, Hay una diversidad, hay que leerla. Recomendamos que lean Bandera de Chile, que lean Álbum de Valparaíso, Santiago Guaria, que lean la parte, la escritura ensayística, porque no es una escritura ensayística académica, está lejos de eso. Eso nos puede mostrar una panorámica con respecto a muchas temáticas que se han abordado, que tienen que ver con lo social, con lo político. Es una poesía también que desde esa parte íntima nos muestra esa apertura hacia lo social y eso a ese, como dijo un amigo poeta ahí, es una poeta con letras mayúsculas, con exacto, toda así potentísima. Yo te quería exacto. mostrar, le mostré a la gente que hace mucho tiempo, que esto pareciera que lo tuviera desde el año 80, pero no. Mira este librito de bandera de Chile con un plaquete. Mira, Esto, eso es esto joya. es una joyita y tengo uno de esos de la Estela Díaz y tengo este el de la Elvira Hernández. Qué maravilla. Y mira, es así, no sé si se puede ver, pero mira el Sí, papel. Y me acuerdo mucho porque es como el formato que yo me imagino que pudo haber circulado clandestinamente. exactamente. ¿Cachai? Exactamente. Esto remite. Y este es el libro del que yo te había mencionado, Álbum de Valparaíso, de Elvira Ah, Hernández, ya, maravilloso. que es editado por LOM. LOM, claro. Típico diseño de Sí, LOM ahí. LOM. No sé si Como LOM nos, lo ha ido reeditando. me parece que no. No, me parece que no. Mm. No, Como yo nos no lo quedan volví a cinco ver. minutos, te ¿Ya? propongo que mientras tú preparas el poema que vas a leer,
yo mencionar de que agradecer las respuestas que han existido en torno al concurso. Primero agradecer a Ah, Alquimia Ediciones por regalarnos un libro Pájaros de mi ventana, en la última bacán. publicación del Vida Hernández, que vamos a regalar al mejor comentario que aparezca ahí por Instagram. Exacto. Eh, no, bueno, agradecerles el sorteo lo vamos a hacer mañana en la mañana, antes de almuerzo yo creo. Vamos a Sí, que mencionar todavía hay quién, tiempo para comentar. claro, que sigan comentando para que se puedan obtener el libro, les va a llegar a la casa, así que por favor, esto ya, ni don Francisco hacía esto, o Sí, sea. comenten. Sí. Hoy muchas Y gracias bueno, y también a la gente que se ha unido. agradecer a la gente que unió. ¿Vamos con un poema? Ya, pues, hoy yo no lo preparé, pero bueno, lo tengo aquí. De Álbum de Valparaíso. Perfecto. ¿Ya? Álbum de Valparaíso. El título del poema es Quiero que la crítica diga. El que te había mencionado. Ya, dice. Que mi poesía es del surrealista austral, neorealista como un ladrón de bicicletas, y el realismo mi única imaginación. También que a veces siento que el realismo corrompe mi pretendida realidad. Bueno, bueno, ese. Buenísimo. Bueno, ahí hay un humor, una ironía con respecto, porque el título lo Claro, dice así. Quiero que la crítica diga exacto. que mi Ve- poesía es del surrealista austral. Notables. Ya, ya Yo andemos con quiero otro. de un librito que aparece, que se llama Cuaderno de Deportes, que fue publicado primeramente por el Cuarto Propio, que se llama Ejercicio ¿Ya? Poético. Pretendo, trato ¿Ya? de encontrar una parada en la palabra. ¡Qué esperanza! Sabemos de sus imposibles. Hay poco tránsito por allí. Es camino desolado y desollado. Vadeo hacia las altas instituciones del espíritu. ¡Qué idea! Viro por una estrecha callejuela política. ¡Qué pérdida de tiempo! Después de muchas vueltas, siento que hay que entrar en la clausura. Todo lo que estábamos hablando resumido en ese Tremendo. pequeño poemita. Sí. Oye, notable. Bueno, yo estoy buscando irme al emblemático librito que lo tengo aquí, este plaquet, de la bandera de Chile. Perfecto. A ver, donde dice, la bandera de Chile es un pabellón, dijo un soldado, y lo identifico y lo descubro y me descubro, del regimiento de San Felipe. Dijo soñaba el pabellón mejor que su barraca. Dijo 3 dormitorios. Ducha de agua caliente, cocinilla con horno. Aplaudieron como locos los sin techo la bandera de Chile. Notable. Nada más. Nada más que la bandera de Chile. ¿Sabes cuál es el poema que también me acordé? Que ella lo leyó, que no lo podríamos transmitir. Mm, ¿Te acuerdas cuando cerramos el programa, sí, cuando fue a vernos y leyó Santiago Rabia? sí, Un poema que reintegró cuando se reeditó, no, si no me equivoco, en el 2016. No claro. sé. Pero Santiago Rabia es un poemazo que justo, que ni siquiera fue escrito en el periodo del estallido, pero Claro. cae como Cae anillo al dedo. perfecto, exactamente. Oye, pues Algo de eso. recordar que, porque nos quedan 40 segundos, que el Ya. programa, cuando nosotros entrevistamos a Elvira Hernández, está en Facebook. En la página de En Ya. Busca del Tiempo Perdido, cuando Tiempo perdido. hacíamos las transmisiones, está la entrevista, 1 hora completa de entrevista con ella. Fue muy Que lo interesante, así busquen ahí. que para que lo busquen ahí. Y en estos 20 Sí. segundos, agradecer a todos, pues. Muchas gracias por Agradecer a todos escucharnos. por A Elvira escucharnos, también que debe estar ahí. claro. Le Y, haremos llegar este y se capítulo ríe, para que se esté feliz. sí, se ríe Y un nos poco. vemos el próximo jueves con un Próximo poeta que jueves, que tenemos autor. a mí me encanta. Eso.